Hola Guillermo, un gusto, placer saludarte. ¿Cómo estás? Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo del país federal todo. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a hacer referencia a refutar otro de los dichos del presidente Javier Milei. Otro más, Iván. Y sí, porque la verdad que es una tarea que pareciera ser monótona, aburrida, reiterada, pero es necesario hacerlo, porque si no se instalan como verdades, mentiras. Sí, es verdad. Y los datos son los datos. Después, las lecturas políticas o la intencionalidad de algunas proclamas serán legítimas en el juego de los espacios políticos que confrontan en una democracia. Pero hay que honrar la verdad con las estadísticas. Y una de las cosas que dijo esta semana Javier Milei en el medio del conflicto con la universidad pública es que la universidad pública era para los ricos y para la clase media alta, y que la pagaban los pobres, pero iban los ricos y la clase media alta. Bueno, con los datos de la propia encuesta permanente de hogares, que es la que realiza el INDEC en 31 conglomerados de toda la República Argentina, y en un trabajo realizado por el Laboratorio de Políticas Educativas que depende de la Universidad de Hurlingham, vamos a ver que esa verdad lanzada por Javier Milei es, a poco de rodar, una mentira desgranada por la propia realidad estadística. Vamos a ver qué dicen. Estos son datos oficiales aportados por la propia Secretaría de Políticas Universitarias del ex Ministerio de Educación de la Nación, y con la base de la encuesta permanente de hogares. Es decir, son los datos estadísticos del Ministerio de Petovelo cruzado con las estadísticas elaboradas por el INDEC, que es conducido por Labaña. Vamos a ver la evolución del porcentaje de la población entre 18 y 24 años que asiste a la universidad. Edad teórica, porque saben ustedes que la encuesta permanente de hogares es anónima, así que uno confía que la gente dice la edad que tiene, y no otra. Por eso se dice población en edad teórica de 18 a 24 años. Ustedes van a ver 5 líneas. Esas 5 líneas representan un quinto de la sociedad. La línea de abajo es el 20% más pobre, la línea que sigue el 20% que está en el segundo escalón respecto de los ingresos. La línea del medio es la clase media, la línea de abajo para arriba en cuarto lugar, que es el cuarto quintil, vendría a ser la clase media acomodada, alta, y la última de las líneas, la que está en el techo, es la línea del quinto quintil de los que más ingresos tienen. El comparativo es entre 1996 y 2023. Esa es la curva que identifica. Vamos a ir al quintil de abajo para no llenar de números y rápidamente desacreditar lo que el propio presidente dijo. En el año 1996 había solamente en la totalidad de el universo de jóvenes entre 18 y 24 años un 8,3% entre los más pobres que iba a la universidad. Ese número en el 2000 bajó al 7,6% entre los más pobres. En el 2005 subió al 10,1%. En el 2010 al 15,7%. En el 2015 bajó al 14,1%. Y en el 2023 es el momento en esta línea histórica de mayor cantidad de jóvenes entre 18 y 24 años en el escalón más bajo de ingresos de la sociedad. En el último quintil, en ese 20%, hay un 21,2% que va a la universidad. Es decir, que de los pobres hay un 21,2%. Pero si uno se posiciona en el escalón del segundo quintil, en la línea de punto superior, en el año 96 fue del 12,9%,
En el 2000, la cantidad de jóvenes entre 18 y 24 años pertenecientes a este segundo escalón, 15,1%, 2005, 22,3%, 2010, 22,4%, 2015, 21,8% y en el 2023, 34% de los jóvenes que pertenecen al segundo quintil de 18 a 24 años están en la universidad. Es decir, que si uno suma el 34 del segundo quintil y el 21,2 del primer quintil, tenemos un casi 55% de jóvenes de la base social, los más pobres, de ese universo entre 18 y 24 años que están en la universidad. Es abrumador el número, como refutador de lo que dice el propio presidente. Es más estable, ustedes ven las líneas del medio, son más estables. Las otras dos que siguen no tienen un crecimiento significativo, pasan del 37 al 43 en el cuarto quintil y del 25 al 37 en el tercer quintil. Eso es clase media y clase media alta. ¿Qué pasa con la clase alta? En el año 1996 había un 49% de los jóvenes, casi el 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años que asistían a la universidad. Y eso creció hasta el 57,5% en el 2005, bajó al 43,6% en el 2015 y ahora está en el 52,7%. Es decir, que hay un factor dominante de muchos jóvenes de clase alta que van a la universidad. Pero no es cierto que son todos, porque hay una mitad de los jóvenes que asisten a la universidad que pertenecen a las clases baja y más baja, pobreza e indigencia. Esta es una refutación estadística, son los datos oficiales, es la encuesta permanente de hogares, son los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Desarrollo Humano, que es el que está a cargo de la Subsecretaría de Políticas Públicas Universitarias. Bueno, es la propia estadística que algún asesor se lo tiene que acercar al presidente. Mire, presidente, para que no lo refuten y no quede mal públicamente, tome esta realidad y después construya un argumento. Porque si no, lo que sucede es que uno tiende a pensar que Milei miente desde que se levanta hasta que se acuesta, con un solo objetivo de instalar una idea política, ideológica, en beneficio propio. Otra de las ideas que se ha instalado es que la universidad tiene pocos egresados y que el nivel de efectividad de la universidad pública no crece, sino que decrece. Bueno, vamos a ver qué dicen los datos de la realidad. Porcentaje de personas de 30 años o más con universitario completo, egresados de la universidad, mayores de 30 años, egresados de la universidad. En 1991, ahí ustedes van a ver, si lo ponen en pantalla plana, efectivamente, ven ustedes que la línea azul es el total de Argentina, la línea del medio es Buenos Aires y la más baja es el conurbano bonaerense. Vamos a ver el promedio de Argentina. En 1991 había un 4,09% de mayores de 30 años con título universitario. Eso creció a un 5,74% en 2001, a un 8,32% en 2010 y ahora, el último dato vigente del 2022, un 10,27%. Es decir, que creció del 4 al 10,27% la cantidad de personas con título universitario mayores de 30 años. El crecimiento en todos los sectores, Argentina, conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, en términos porcentuales, examinando el total de la población de más de 30 años, creció la cantidad de egresados de la universidad
con más de 30 años, un 204% en el conurbano, un 200% en la provincia de Buenos Aires y un 151% en toda la Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que hay cada vez más egresados de la universidad pública que nos garantizan un mejor desarrollo de la educación, que garantizan también lo que está puesto en duda frente a este ataque a la universidad pública, que es la dinámica social. Gente que no tiene título, consigue título, y cuando conseguís títulos, conseguís mejores puestos de trabajo, y cuando conseguís mejores puestos de trabajo, conseguís mejores salarios. Creció un 150% entre 1991 y 2022, es decir, en 30 años, creció un 150% la cantidad de egresados mayores de 30 años con título en la República Argentina, en promedio en todo el país. Pero en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires creció aún más, producto de las universidades que se instalaron en ese periodo en el principal distrito demográfico de la República Argentina. Las mentiras, dice el dicho, tienen patas cortas. Es posible que el dicho sea verdad, pero hacen mucho daño. Hacen mucho daño. Instalan en la gente odios, rechazos, estigmatizaciones, descalificaciones infundadas, de las que después hay que hacer un esfuerzo permanente con información y estadísticas y datos para tratar de romper ese enorme bloque de falacias que lanza día tras día el gobierno nacional, que en el último tiempo ha sido focalizado, la mira puesta en la universidad, con una tras otra barbaridad. Podríamos estar 10 programas contando las cosas que dice Milei que son mentiras, desde el 17.000% de inflación hasta ahora que la gente, el 50% de los argentinos es más rico. Bueno, con la universidad pública las estadísticas hablan por sí solas. Así son las cosas. Gracias, Guillermo.